¿Qué simboliza el querubín con rostro de águila en el cuarto sello del Apocalipsis? ¿Cuál es el cumplimiento literal de la profecía del cuarto sello? ¿Qué significa que la potestad del cuarto jinete sea solo sobre la cuarta parte de la población? ¿Cuál es el castigo cuádruple de Dios incluido en el cuarto sello? Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. El jinete de la muerte, cuarto sello, estudio del Apocalipsis desde la perspectiva amilenial. Cuarto sello. Al comparar el texto apocalíptico con las señales antes del fin dadas por el Señor Jesucristo, el cuarto sello se corresponde con el anuncio de las pestes que amplificarán la mortandad en Israel, abatido ya por la guerra contra Roma. Bajo la premisa de que el Israel según la carne es tipo del mundo y que lo ocurrido en Israel en el 70 después de Cristo es figura del fin del mundo, el cuarto sello es un anuncio de la muerte generalizada sobre la tierra mediante hambre y pandemias antes del fin de todo. Este cuarto sello es la consecuencia de los tres primeros: el anuncio del reinado de Jesucristo, primer jinete, y la destrucción de Israel o del antiguo pacto mediante la guerra, segundo jinete, la cual provoca el hambre, tercer jinete, y la mortandad masiva en la cuarta parte de la población judía, cuarto jinete. Todo este escenario no solo muestra la fragilidad humana, sino también el juicio de Dios sobre el mundo pecador y sobre los marcados por la bestia. Por esto, y como derivación del desatar del cuarto sello, el sonar de la cuarta trompeta afecta al sol, la luna y las estrellas, es decir, a los gobernantes y potentados, perdiendo estos no solo su astucia y sagacidad, sino también su vida. Asimismo, en la cuarta copa, los marcados por la bestia, los del ámbito político, económico y militar, aunque impotentes ante la muerte, se ensoberbecen contra Dios y se queman con su propio fuego. El objetivo del Señor es hacerles saber a los egipcios que Él es Dios, pero estos blasfeman en vez de arrepentirse, tal y como ocurrió en Israel, tanto bajo Babilonia en el 586 a.C. como bajo Roma en el 70 después de Cristo. Así será el juicio de Dios sobre la tierra al final de los tiempos. De aquí que el objetivo principal del Apocalipsis es el llamado al arrepentimiento y a colocarnos bajo la sombra del Altísimo, para que las alas del Omnipotente nos libren de la muerte y del Hades. Cuarto ser viviente. Conforme a la enumeración dada en el capítulo 4, versículo 7 del Apocalipsis, el cuarto ser viviente probablemente sea el querubín con aspecto de águila. En la Biblia, la figura del águila es tanto símbolo de protección como de juicio. En Éxodo 19:4 y Deuteronomio 32:11, la liberación, cuidado y protección de Israel en su salida de Egipto se describe como Dios mismo llevando al pueblo sobre alas de águila. Y la renovación, revitalización y revigorización de los hijos de Dios es comparada por los profetas con las águilas al levantar sus alas. Pero acerca del juicio de Dios sobre los pecadores, la Biblia describe el castigo de Dios como águila que se precipita, como con caballos más rápidos que las águilas. De este modo, la figura del águila presenta el juicio de Dios como poderoso, implacable, rápido y devastador. Así, el cuarto ser viviente, a la par del juicio de Dios sobre los pecadores, anuncia también la protección de la iglesia verdadera, renovándola, fortaleciéndola y dándole esperanzas. Caballo amarillo. El apóstol Juan ve un caballo pálido, descolorido, amarillento.
La palabra griega que usa para describir su color es chloros, que también se refiere a un verde pálido. Es el color de la hierba seca, el color pálido del cuerpo humano al morir o del que está gravemente enfermo. Es un tono verduzco pálido asociado con la bilis y la enfermedad. Ese matiz pálido o amarillento refleja no solo la muerte física, sino también la peste, esas enfermedades epidémicas que causan mortandad. Este color amarillo verduzco subraya el carácter devastador del juicio de Dios como consecuencia última del pecado y de la rebelión contra Dios, mostrando la fragilidad de la vida humana. Este tono enfermizo contrasta con la vida y la victoria de Cristo, recordando que, para quienes confiamos en Él, la muerte física no es el final, sino el paso a la vida eterna. Muerte y Hades. La cabalgata del caballo amarillo lleva a la tumba fría. Su transitar es la muerte, y el Hades que le sigue es una referencia al lugar de los muertos, el cementerio. Ambos personajes simbólicos simplemente representan el ciclo de la muerte física. La muerte es el cese de las funciones biológicas y el Hades es el recolector de los fallecidos. Mientras la muerte va adelante cegando vidas, el Hades viene detrás recogiendo a las víctimas. Así, el cuarto jinete no es un simple heraldo de la muerte, sino la muerte misma, acompañado del destino ineludible de la mortandad. El Apocalipsis relata que al final de los 1000 años, la realidad de la muerte y del Hades es rota, al ser simbólicamente lanzados al lago de fuego, significando que la realidad de la muerte deja de existir. Hay quienes que, al separar la ejecución de los sellos en el tiempo y en su significado, empiezan por asignar al cuarto sello un periodo de tiempo específico en la historia de la Iglesia y terminan dándole a esta imagen el sentido alegórico de apostasía y muerte espiritual. Pero, dado que la referencia concreta de la profecía apocalíptica es la destrucción de Jerusalén en el 70 después de Cristo, y que en el período de 3 años y medio que duró la revuelta judía contra Roma se dio de manera simultánea todo lo descrito por los 7 sellos, esta interpretación simbólica es incorrecta por imaginaria. Por consiguiente, la interpretación de este pasaje debe ser literal. Solo así podremos comprobar de manera vívida y escalofriante hasta dónde nos lleva el pecado y la rebelión. Una destrucción de la cual Cristo Jesús nos quiere librar antes de que llegue el fin de todo. Hagamos que la palabra de Dios corra y sea glorificada. Dale clic en me gusta, suscríbete, haz un comentario y comparte este video para que este contenido llegue a más personas. Potestades sobre la cuarta parte. Aquí puede verse otra vez el control y la misericordia que Dios tiene sobre los acontecimientos apocalípticos. Dios ha limitado en su alcance a la muerte, por lo que afecta solo a la cuarta parte de la población. En este caso, la población judía del primer siglo azotada por la peste y el hambre a causa de la guerra. No quiere decir que las otras 3/4 partes de la población no sufrirán muerte, sino solo que durante el juicio, el ámbito de acción de la muerte está restringido por el Hijo del Hombre, quien tiene las llaves de la muerte y del Hades. Porque no solo venció al pecado, no solo venció a Satanás, sino que también venció la muerte. Y la misericordia de Dios se ve en que el objetivo del Señor no es aniquilar, sino llamar al arrepentimiento. No solo al mundo pecador, sino también a la iglesia. Que solo una cuarta parte de la población sea afectada indica la severidad de Dios, pero también su misericordia al evitar la total destrucción. Hay quienes discuten acerca de que el texto original habla de la cuarta parte de la tierra, no de la población, pero es evidente que el contexto bíblico, histórico y hasta el contexto literario inmediato implica a los habitantes de ese territorio.
espada, hambre, mortandad y fieras. Ya desde Moisés, el Señor había anunciado a Israel que entre los castigos de la desobediencia está este castigo cuádruple. Y cuando el Señor anunció la destrucción de Jerusalén a manos de Babilonia en el 586 a.C., el profeta Ezequiel mencionó también estos mismos medios enviados para su castigo. Por su parte, el profeta Habacuc, al describir la visita de Dios en juicio sobre Israel a través de Babilonia, dice: delante de su rostro iba mortandad. Igualmente, el Señor Jesucristo habló de guerra, peste, hambre y terremotos, y especificó que esto era solo el principio de dolores. Ahora, el Apocalipsis indica que el juicio de Dios sobre la Jerusalén infiel incluye espada, guerra, hambre, mortandad y fieras. El historiador judío Flavio Josefo menciona que hubo terremotos en aquel momento en Israel, y a estos él los interpretó como presagio de calamidades mayores sobre Israel, como señales que claramente anunciaban su futura desolación. Josefo también describe que durante el asedio romano, entre el 66 y el 70 después de Cristo, Jerusalén fue devastada no solo por la guerra, sino también por hambruna y enfermedades. Escribe Josefo: la peste y el hambre se apoderaron de la ciudad, y la muchedumbre moría, tanto por la enfermedad como por la falta de alimentos. La multitud de cadáveres que yacían unos sobre otros era un espectáculo horrible y producía un hedor pestilente. En el original griego se observa que con hedor pestilente, Josefo indica que el aire estaba corrompido por los cuerpos en descomposición, lo cual causó las enfermedades entre la gente. Josefo dice además que sacaron de la ciudad más de 600,000 cadáveres por encima de los muros, víctimas de la guerra interna, la hambruna y la enfermedad. Por otro lado, es interesante leer que Josefo establece que todas estas calamidades fueron el castigo de Dios por la impiedad de los judíos, y dice: Dios se apartó de ellos y permitió que la peste y la destrucción se abatieran sobre la ciudad santa como castigo por su desobediencia y sus luchas internas. Recordemos que Jerusalén es tipo de la iglesia, así que durante toda la historia de la humanidad, este mismo juicio cuádruple caerá sobre la iglesia desobediente al final de todo. Incluso será así también en nuestra época, si al visitarnos el Señor nos encuentra en desobediencia. Recordemos y analicemos las cartas a las 7 iglesias descritas al inicio del Apocalipsis.